Hola, soy Patricia León y hoy os vamos a presentar esta píldora formativa sobre la importancia y los beneficios de la lectura compartida a través de los cuentos. Cuando hablamos de lectura temprana compartida nos referimos a la actividad a través de la cual un adulto le lee en voz alta al niño, generalmente prelector, es decir, antes de que sepa leer, buscando su participación, ya sea manipulando el cuento, pasando las hojas, tocando o señalando las imágenes. Como dato curioso, comentaros que la Asociación Americana de Pediatría publicó en 2014 el siguiente artículo donde recomendaba a los pediatras fomentar la práctica de la lectura compartida a todas las familias con bebés desde su nacimiento y continuar por lo menos durante la etapa de educación infantil, hasta los 6 años. Además, recalcan la importancia de la lectura compartida en voz alta para fomentar la adquisición del lenguaje y la alfabetización temprana. Esta última se compone de todas aquellas oportunidades y experiencias que podamos ofrecerles a través de las letras, cuentos, carteles, revistas, catálogos, para motivarles e iniciarles hacia las bases para el aprendizaje de la lectoescritura. Algunas de las señales que nos indican que están explorando este camino es cuando observamos que empiezan a repetir palabras o frases de un cuento que se les ha leído. Representan a través del juego los momentos más señalados de la historia. Intentan dar sentido a las imágenes, muestran interés por las letras, garabatean como intentando escribir. Hay familias que incluso desde el embarazo disfrutan leyendo en voz alta. De esta manera practican la actividad que en el futuro próximo será compartida junto con su bebé a través de cuentos, historias, canciones, etc. Y de esta manera acompañar su desarrollo. Son muchos los beneficios que tiene leer a los más pequeños, entre ellos destacamos los siguientes. Desarrolla las habilidades cognitivas, como la memoria, la atención, la creatividad. Favorece la adquisición del lenguaje. Escuchar y leer con ellos historias les ayuda a enriquecer su lenguaje y a aprender vocabulario nuevo. A través de las historias surgen preguntas y aumenta su capacidad de comprensión. Prepara a los niños en el inicio de la alfabetización temprana. Tal y como hemos comentado anteriormente, y en este sentido conviene destacar que la alfabetización va más allá de leer un libro. Para potenciar su desarrollo es necesario detenernos y poner el foco en la calidad de la interacción que vamos a llevar a cabo durante la lectura, y no es solo en ese momento, sino en cómo es la comunicación verbal y no verbal con los niños en los diferentes entornos desde su nacimiento. Nos referimos a las miradas, la escucha, los gestos, las expresiones, llantos, balbuceo, palabras. Genera un vínculo afectivo entre quienes lo practican. Se crea un momento de complicidad. Es una buena forma de pasar tiempo en común y de incrementar la comunicación entre vosotros. Es una manera de fomentar desde bien pequeños el hábito por la lectura y a introducirles en el mundo de los libros. Es una buena manera de que los niños aprendan y descubran el mundo que les rodea a la vez que se divierten. A través de ellos pueden explorar sus emociones, comprender mejor ciertas situaciones y les ayuda a fomentar su sensibilidad y capacidad de ponerse en el lugar de los demás. A la hora de buscar el momento adecuado es posible que nos preguntemos, ¿pero cuándo podemos empezar con esta práctica? Nunca es demasiado pronto para empezar. De hecho, para ponerla en marcha no es necesario que el niño o la niña sepan leer. Podemos simplemente esperar a que interactúe contando a su manera las ilustraciones, y será el adulto quien a través de las preguntas y comentarios le guíe. Es normal que al principio los niños no presten demasiada atención al contenido del cuento, ya que suelen utilizarlo a modo de juguete. Lo cogen, lo manipulan, se lo llevan a la boca. Cada uno se gestiona el tiempo de la mejor manera que puede, y el momento para llevarlo a cabo va a depender en parte de la dinámica familiar. Pero si realmente queremos fomentar una rutina lectora, debemos implicarnos y encontrar ese tiempo en el día a día. A modo de ejemplo, os vamos a aportar algunas ideas para fomentar la lectura que os pueden resultar de ayuda para iniciaros en esta práctica. Ofrecerles una rutina diaria donde sepan cuándo y dónde será la hora del cuento
ayudar a los más pequeños a crear el hábito lector. Por ejemplo, al volver del colegio, antes de cenar o antes de acostarse. Del mismo modo que identifican el momento de la comida o del baño. Por otra parte, al igual que en casa tienen un rincón de juego, hay un espacio para comer o para descansar, también les ayudará a tener un espacio dedicado a los cuentos que sea cómodo, con alfombras, cojines, un sillón, con buena iluminación y que los libros estén a su alcance, con estanterías o muebles bajitos. Es importante destacar también que hay que ser flexibles y al igual que nosotros no siempre tenemos las mismas ganas, ellos no siempre van a estar dispuestos hacia la lectura y debemos respetarlo. Tener la posibilidad de llevarles a librerías o a la biblioteca es una bonita manera de que conozcan otros espacios donde poder disfrutar y tener contacto con los libros, además de inculcar el valor de la responsabilidad y cuidado por los libros. Ya que los niños aprenden por imitación, qué mejor manera de dar ejemplo que nos vean leyendo. Es importante trasladarle que la lectura es un medio que utilizamos diariamente para diferentes objetivos. Por ejemplo, leyendo el texto que acompaña las fotografías de una revista, ver las películas de la cartelera, seguir los pasos de un libro de recetas. En definitiva, podemos aprovechar cualquier momento o situación que se da a lo largo del día para comentarla e incluso relacionarla con alguna historia de un cuento. No debemos forzar al niño a mantener el interés por la lectura compartida, hay que disfrutar del momento. Es una ocasión magnífica para pasar un buen rato juntos y de tomarse ese tiempo como una oportunidad más para conectar con ellos y acompañarles. Porque si vosotros disfrutáis, lo percibirá y querrá revivir ese momento. Los cuentos son una herramienta muy útil, entre otras cosas, para estimular el lenguaje de los niños a lo largo de las diferentes etapas. Nos ayudan con el aprendizaje de los primeros sonidos y las palabras funcionales, como por ejemplo dame, más, mío, sobre todo cuando lo acompañamos de apoyos visuales, es decir, cuando usamos signos o los cuentos contienen ilustraciones o palabras escritas. Cuando vamos en busca del mejor cuento, nos debemos centrar en los intereses y preferencias del niño. De esta manera, su predisposición a escuchar e interactuar aumentará. Hasta los 2 años se recomienda que los libros tengan un tamaño acorde al niño para que le resulte fácil manipularlo, que sean ilustrados y con imágenes reales de colores llamativos y si tienen letra que sea grande, con diferentes texturas para estimular el contacto, las hojas de cartón rígido que le permitan fácilmente pasarlas, los libros de una imagen o imagen y palabra por página. Además, en esta etapa algunos contienen pestañas o solapas con las que podemos practicar la permanencia del objeto. Destapamos y tapamos el dibujo y que sean ellos quienes lo tengan que volver a encontrar. Cuentos que invitan a ser cantados, por ejemplo, los de la colección de La cuna a la luna, de la editorial Calandraca, que aparece a la izquierda de la imagen. Con ellos podemos jugar a contarlo, aumentando y disminuyendo el sonido, cambiando la velocidad, con ritmos diferentes, a través de palmadas. En esta etapa los niños son capaces de seguir una historia breve. Les atraen los animales y los personajes de los cuentos. El niño ya es capaz de ir nombrando dibujos, por lo que se les puede estimular el vocabulario señalando las ilustraciones. De 2 a 3 años, los libros ya contienen mayor variedad de imágenes para favorecer la expresión y algunos ya tienen las páginas de papel. La estructura de los cuentos suele caracterizarse por tener introducción, nudo y desenlace y contar situaciones cotidianas. De esta manera favorecerá la formación de frases y que puedan contarnos ellos el cuento. Otras temáticas comunes son las letras, los números o las emociones básicas, la alegría, la tristeza, el miedo. De 3 a 6 años los libros contienen las palabras en mayúscula para ir favoreciendo el reconocimiento de letras o palabras. Suele acompañar la imagen al texto para facilitar su comprensión y el lenguaje utilizado suele ser adaptado a la edad.
La temática en esta etapa suele ir dirigida al mundo de las aventuras, la fantasía. Vamos a comentar algunas sugerencias para mejorar la calidad de la interacción durante la lectura compartida. En un inicio, escogeremos libros breves e ilustrados para favorecer la atención del niño e iremos aumentando el tiempo de lectura a medida que lo vaya haciendo su atención. En las etapas iniciales es muy importante el contacto visual, ya que los niños suelen fijarse en la cara, en la boca, de ahí la importancia de que nos coloquemos frente a ellos, vocalicemos y adaptemos nuestra velocidad de habla en ciertos momentos de la historia. De esta manera crearemos un clima de lectura mucho más entretenido. No leemos, contamos e interpretamos, es decir, vamos contando aquello que observamos a través de las ilustraciones. Además, podemos hacerles alguna pregunta sobre algún detalle que se observe en los dibujos. Para darle mayor emoción y captar su atención, podemos cambiar la entonación de los personajes, imitar voces, sonidos, cantar canciones. Como hemos comentado anteriormente, en etapas iniciales los niños suelen fijarse en el lenguaje corporal. Por este motivo, sed conscientes de gesticular con las manos y practicar expresiones faciales, sorpresa, dolor, felicidad. Una buena manera de practicarlo previamente puede ser delante del espejo. Si somos capaces de comunicar gestualmente a través de nuestra cara y gestos, comprenderán mucho mejor la historia. Debemos crear un momento de participación activa por parte del niño, dándole oportunidades para que nos haga o responda preguntas, para que mire las imágenes, decidir si quiere o no cambiar de página o cambiar de actividad. Para facilitar su participación podemos dejar cerca el libro para que lo pueda manipular. Podemos invitarle a que nos cuente el cuento a través de lo que ve en las ilustraciones. Puede necesitar que primero se lo contemos nosotros para tener mayor seguridad y después nos lo cuente él. Podemos guiarle a través de preguntas si vemos que no sabe por dónde continuar la historia. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué? Relacionando la historia con lo que el niño ya sabe o ha vivido y ayudarle en su respuesta buscándola en el libro. En edades más avanzadas podemos practicar preguntas que su respuesta no se encuentra en los libros. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías tú si te pasara lo mismo? ¿Qué habrías hecho tú? O si, por ejemplo, en la historia el protagonista coge un paraguas para salir a la calle, preguntarle, ¿tú crees que llueve o que hace sol? Podemos jugar a intuir con el título de lo que va la historia. Repetirles algunas de las palabras del cuento favorecerá su comprensión y expresión de la misma. De hecho, hay cuentos diseñados con palabras o estructuras que se repiten a lo largo de la historia y que les permiten anticipar lo que viene a continuación y favorecer su participación. Una buena manera de es relacionarlo con aquello que observan en su día a día, con lo que han visto en los cuentos. Por ejemplo, si estáis por la calle y veis un autobús, trasladarle a ese cuento donde aparecían autobuses y podemos preguntarle si son iguales, proponerle que al llegar a casa buscaréis más autobuses en libros, en catálogos de juguetes, contarles historias acerca de experiencias que han vivido, por ejemplo, hacer una excursión, cocinar o alguna rutina del día como cepillarse los dientes, suelen tener éxito, ya que les sitúa como principales protagonistas. En esta ocasión podemos utilizar apoyos visuales como las fotografías para ayudarle a recordar aún más ese momento. Debemos seguir sus gustos. Es cierto que en algunas ocasiones suele ser difícil variar sus temáticas, pero se ha visto que contar las mismas historias día tras día ayuda a que los niños recuerden y retengan las palabras. Hay que aprovechar cualquier oportunidad para enseñar nuevas palabras y frases que les ayuden a expresarse. Debemos poner en valor lo que nos intentan comunicar y confiar en sus capacidades. Un recurso que nos puede ayudar para fomentar la creatividad e imaginación son los disfraces. Con ellos puede recrear a su personaje favorito o alguna situación que hayáis visto en algún cuento, tanto de manera individual como en compañía del adulto. A la hora de terminar de contar un cuento o cuando el cuento
o cuando el momento de lectura haya finalizado y ya no vayáis a leer más, se pueden utilizar frases para anticipar su final. Podemos recurrir a las frases más típicas como fueron felices y comieron perdices, o cuento contado, cuento acabado, u otras más diferentes como la siguiente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. Encendemos la mecha, cogemos carrerilla y ¡a la luna! Muchas gracias y esperamos que haya sido de vuestro interés.